Amigas, amigos, ¿qué tal se encuentran todos ustedes? Qué gusto volver a saludarlos una vez más a través de Crónicas Criollas. Mi nombre es Eric Torres, soy el director de este canal de YouTube y de este medio de comunicación dedicado a recopilar la historia del Club Deportivo El Nacional. En esta ocasión es un video muy especial, es una entrevista en verdad muy especial, más que entrevista es un conversatorio. Y me tengo un montón de emociones encontradas, felicidad, alegría, nerviosismo, curiosidad. En esta ocasión me encuentro nada más y nada menos que con don Jorge Araque Pico, el padre fundador del Club Deportivo El Nacional, quien en este día nos compartirá acerca de toda la historia inicial, de cómo inició el Nacional. En esta ocasión vamos a poder conocer desde su voz cómo es que nació el Club Deportivo El Nacional. Don Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, qué gusto tenerlo acá. Es un placer saludarles y me gusta muchísimo toda vez que vamos a conocer cómo nació el Nacional y pues esperemos que todas las preguntas pueda responderle. En lo que se pueda, estamos acá. Yo le escucho con mucho gusto lo que usted me pueda contar. Muy bien, quiero iniciar, para que la hinchada lo pueda conocer, también las personas que nos puedan escuchar. Quiero iniciar conociendo quién es Jorge Araque Pico, cómo fue su infancia, su juventud. Bueno, Jorge Araque Pico pues estudió en la Escuela El Espejo, en la cual naturalmente como era la escuela no fue mayor cosa mi participación como futbolista, por decir algo, y luego pasé al Colegio Mejía, en donde empecé a jugar fútbol y posteriormente cuando me vieron jugar, jugué en el Sacramento y de los equipos de Quito y como tal pues naturalmente todo solamente era amateur y de esa manera pues surgió la idea cuando me dieron el pase al 5º departamento y le pedí a mi coronel Caupolicán Marín, que era el jefe, para formar el equipo El Nacional. Al principio, naturalmente, estuvo un poco inquieto para decirme, pero Jorge, ¿qué vamos a hacer? Al final conseguí que él acepte y de esa manera empezamos a formar el equipo El Nacional con un jugador que cuando yo estuve en la provincia del Oro, le vi jugar, Óscar Alcíbar, un jugador fabuloso. Este jugador, justamente cuando yo vine con el pase al 5º departamento, cuando solicité a mi coronel Caupolicán Marín traerle, se hizo el pase del jugador a Quito y le hospedamos en el lugar donde estaban los que hacían la conscripción. No, donde hacía la policía militar. La policía militar, donde estaba la policía militar, y nos acogieron y le permitieron que él esté ahí hasta cuando nosotros tendríamos donde ir a formar el equipo para poder mantenerlo. Esta idea en sí de realizar un equipo de fútbol, ¿cómo nace en sí la idea de que el ejército tenga un equipo de fútbol? La verdad es que Liga Deportiva Universitaria, la universidad tenía equipo de fútbol. El Sacramento, no me acuerdo de qué institución era, y así sucesivamente había algunos equipos que fueron y pertenecían a una de las instituciones. Entonces decía, ¿cómo no puede ser que el ejército que tiene tanto personal, tanto el ejército, la aviación y la marina, y así fue y surgió, tanto así que conseguí después de unas 2 horas que mi coronel Caupolicán Marín me acepte y como tal se empezó a formar el equipo nacional. Y exactamente, el equipo desde un inicio, su sueño siempre fue que el equipo juegue con jugadores ecuatorianos. Ya, la verdad es esa, solamente debían jugar y justo consta cuando se hizo que deben ser solo ecuatorianos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos somos tan capaces como cualquier otro equipo y la prueba más fehaciente es que el equipo, el Nacional, fue campeón por varias veces, tricampeón 2 veces y campeón todo el tiempo que podíamos, éramos campeones en el fútbol ecuatoriano. La asistencia que había en lo que respecta a Pichincha. Y ahora usted me dijo de que duró 2 horas diciéndole a su coronel, el coronel Caupolicán Marín, convenciéndole. ¿Cuál fue el argumento justo que le convenció al coronel Marín de poder formar el equipo? Lo que decía es que había muchos hinchas que decían por qué el ejército no tiene un equipo de fútbol mientras todas las otras instituciones tenían. Como tal, tuve que convencerle a mi coronel Caupolicán Marín para que me acepte y de esa manera empezamos con un jugador que fue traído de la provincia del Oro, con el que jugué fútbol, Óscar Alcíbar.
Y usted diría que con el pase, bueno, en el libro, que lo tiene ahí en sus manos, con el pase de Óscar Alcíbar es que comienza la historia del Nacional. Materialmente así sale, porque justamente con ese jugador ya empezó a hacer el equipo, pero primero era selección del ejército. Primero selección de ejército, sí. Pero naturalmente el nombre no quedaba bien, porque, bueno, pues dígase lo que se diga, no se veía bien que los del ejército tengamos un equipo con ese nombre, y por lo tanto se le cambió muy acertadamente. Mi coronel Naranjo dijo, llamemos del Nacional, y así fue, y así quedó. ¿A usted le gustó cuando le cambiaron el nombre de selección del Ejército Nacional? Naturalmente, claro que sí. Y ahí fue cuando entró la Marina y la aviación. Eso es un Exacto, poco más en así el es. tiempo. Antes, bueno, ya después de que su coronel Caupolicán Marín le dio la aprobación, hay un personaje importante aquí, Jorge Peludo Alcázar, Claro. que fue elegido por usted, como usted cuenta en su libro, el primer técnico del Nacional. ¿Cómo conoció a Jorge Bueno, Alcázar? a Jorge Alcázar le conocí mucho más antes, porque cuando estaba yo en el cuartel del Pliclachima, por esas cosas empezamos a conversar y él era entrenador de casi todos los equipos que había del ejército. Y como tal, pues conversamos con él y al final me convenció para que pueda formar un equipo de fútbol, y así fue, y así salió el equipo. ¿Por qué lo escogió a Jorge Alcázar como el primer entrenador del equipo? Porque era un hombre muy capaz y era muy conocido como entrenador de fútbol, además muy serio y muy capaz, como le digo, y de esa manera él empezó. Y como éramos amigos, y él me llevó a jugar en algunos equipos, a reforzar algunos equipos, en esa época que me dedicaba a jugar. Y como tal, nació la amistad, y como conociendo la capacidad de él, logramos que se quede como entrenador de la selección del Ecuador. Ahora, con la llegada de Óscar Alcíbar, llegaron más jugadores. ¿Cómo era el proceso para que lleguen los jugadores desde las conscripciones? Ya, el caso es que cuando yo estuve en la provincia del Oro y jugué fútbol en la provincia del Oro, porque donde me daban el pase yo siempre estaba jugando fútbol. Claro. No era bueno, pero jugaba fútbol. Que no hacía más que meter goles, basta, solucionar el problema. El caso es que ahí le conocí a Óscar Alcíbar justamente y le pedí. Y posteriormente empezaron todos los hinchas que ya empezaron a formar del equipo nacional o selección del ejército todavía, venían donde mí en el quinto departamento y me decían, hay tal jugador, hay tal jugador, tal jugador, tal jugador. Entonces nosotros hacíamos que se le dé el pase a los jugadores para que puedan llegar al quinto departamento. Y así fue como se formó el Nacional. ¿Y había a veces trabas? ¿Algún coronel de otra provincia decía que no los lleven? ¿O cómo? Podía haber, siempre usted sabe que no todos están de acuerdo en que las cosas se hagan de esa manera, pero al final todos se dieron y todos tuvieron hinchas del Nacional. ¿Cómo fueron los primeros partidos de la selección del ejército? Usted lo comenta que es un equipo, que era un equipo invencible. Bueno, la verdad es que así fue, porque nosotros jugamos primero con un equipo, a ver, déjeme ver. Había un equipo que era rival nuestro, pero al final ganamos todos los partidos. Se me escapan los nombres de los equipos. Eran totalmente invencibles. O sea, el equipo ganaba y siempre teníamos la popularidad. suerte de ganar. O sea, desde ya que era selección del ejército, acumulaba varios hinchas. Así es. Tanto así que todo el mundo ya empezó a ser hincha tanto los del ejército como los que no eran del ejército. Ahora, después de todo este trajinar de que el equipo ganaba y ya tenían varios hinchas, ¿cómo se da esa idea de que el equipo pase al profesionalismo? La verdad es que como todos los equipos nacen amateurs, pero naturalmente ya como habíamos ganado al Sacramento, al Gladiador, etcétera, todos los equipos que jugábamos, creíamos conveniente que valía la pena ya ser profesionales. Y como tal fuimos a ABNA y solicitamos al coronel Germán Dávila, si no estoy mal. Sí, y entonces conseguimos de esa manera que nosotros entremos a ABNA para ser profesionales. Dentro del libro, no sé si te recuerda, si no también puede leerlo. Usted cuenta de que el coronel León Palomino era el que no quería tal vez de que, o sea, se oponía un poquito a que el equipo sea profesional. ¿Recuerda tal vez si era así o yo soy el que estaba? No, sí, lo que pasa es que al principio, como todo el mundo, era una cosa nueva
Claro. Y además el ejército decía meterse a jugar fútbol. Pero al final se dio y fue uno de los hinchas más buenos que tuvimos. Ahora, dentro del libro también, que es muy interesante, nos cuenta que usted arriesgó varias veces su carrera militar, si no estoy mal, por defender al equipo. Sí, ¿Recuerda cómo? eso sucede siempre, ¿no? El problema radicaba en que a veces venía un coronel y decía, bueno, Jorge Araque, prepárese con el equipo y vaya a jugar en la provincia del Oro, un partido a beneficio de fulano de tal. Y naturalmente yo decía, no se puede hacer eso, porque simplemente tenemos un cronograma de trabajo para que el equipo esté listo para el fin de semana que tiene que jugar. Y Claro. como tal se me complicaba. Eso fue lo que ocurrió, que muchos oficiales, lamentablemente, viendo que no se cumplía el deseo de ellos, no tanto fuerte, pero de todas maneras se ponían de mal genio. ¿Y por qué, de alguna otra manera, cuando todos estos problemas surgieron, por qué nunca abandonó el sueño de lograr conformar el equipo hasta que llegue a ser profesional? Bueno, la verdad es que cuando uno se pone en un camino en el que uno puede llegar hacia el final, pues lo logra, siempre y cuando no tenga el desacuerdo con las personas, simplemente hay que ponerse de acuerdo para lograr lo que se quiere. Uno de los requerimientos de AFNA, no sé si recuerda, era de que AFNA pedía un catalogado entrenador. Y de ahí es que llega el nombre José María Ocampo. Claro. ¿Cómo fue la llegada de José María Ocampo? La verdad es que yo le había conocido a José María Ocampo porque jugó muchas veces aquí en el Ecuador. Y como tal sabía que era muy serio. Y como tal le pusimos el avión para que venga él, la mujer y los dos hijos. ¿Y él cómo comenzó a conformar el equipo? Porque usted también realizaba varios scouting, se podría decir, con los conscriptos. ¿Él cómo comenzó a realizar el scouting para que conforme el equipo? Bueno, el problema es que yo le puse todo el personal que necesitaba él. Todo el personal, facilidades. claro. Ahora, hay un momento en el cual el Nacional, o más bien dicho, la selección del Ejército, tiene que cambiarse el nombre para participar en un torneo de máxima, si no me recuerdo, ¿no? Ah, sí. Y es el Mariscal Sucre. Y ¿Cómo claro, se dio lo el que cambio pasa con es Mariscal que Sucre? como nosotros éramos amateur en esa época, no podíamos entrar si no teníamos el aval de un equipo que ya esté conformado. Y en este caso usamos el nombre de Mariscal Sucre para poder jugar. ¿Y el Mariscal Sucre pertenecía al ejército antes? No. ¿O cómo No, era? simplemente les pedí porque eran mis amigos, Nada más. nada más. Exactamente. Ahora, la fecha clave, cuando el Nacional entra a... Bueno, la selección del ejército entra a ser profesional. Entonces, es el 30 de abril de 1964. Entra profesional. Después, el Nacional 1 de junio. Usted cuenta ahí en el libro con unos párrafos bien bonitos de que su sueño al fin se cumplió. ¿Qué pensó, qué sintió el momento en que le dijeron el equipo ya es profesional y va a participar en los campeonatos ecuatorianos? Bueno, la verdad es que uno siempre tiene algo que quiere y cuando se cumple no hay más felicidad que esa, ¿no? Usted recuerda también, bueno, en el libro, de alguna otra manera también nos narra cuando una vez junto a todo el equipo que ha conformado, se vistió de corto y pudo marcar un gol con el Nacional. No sé si lo recuerda. Sí, así ¿Recuerda fue. cómo así fue más o menos el gol? La verdad es que en esa época todavía yo jugaba fútbol. Ya. Y claro, de vez en cuando les pedía que me hagan jugar. Y me hicieron jugar y metí el gol, que es con el que ganamos el partido. A usted le llenó de júbilo Ya totalmente, me faltaba ¿no? más, vivía en el cielo. Al fin cumplió su sueño y con el equipo Y con el que equipo usted creó. Así es. Temas un poquito más, detalles se puede decir, ¿no? ¿Cómo fue la elección del primer uniforme? ¿Y cómo? El primer uniforme. Buscamos algunos y el que más parecido era ¿cómo es? El Boca Juniors. Boca Juniors. Le cambiamos un poco y ese fue el que se quedó en el centro el sello del Nacional. Ahora vamos un poco más a la historia. Después de que ya usted volvió al Nacional, usted cuenta en su libro de que se separó un poquito, pero usted fue el preparador físico, si no estoy mal, me corregí, campeón con el Nacional en 1967. Así fue. ¿Qué satisfacción fue para usted o cómo vivió ese campeonato con Becilio Bartoli? Naturalmente, como le digo, era la satisfacción más grande cumplir y sobre todo que la meta se cumpla con el objetivo que se persigue, que es ser campeón. Hay un recuerdo súper bonito también dentro del libro que es esta parte de la Copa Libertadores del 68, no estoy mal, en Chile. ¿Usted lo recuerda tal vez alguna anécdota que nos podría contar?
Bueno, la verdad es que como teníamos que ir a Chile a jugar, así fue la satisfacción más grande y nosotros, si mal no me equivoco, ganamos varios partidos. Varios partidos también allá en Chile, En contra Chile, el Colo-Colo, claro, si no estoy claro, mal, sino claro. los primeros Y partidos. el Colo-Colo era un equipo Ajá. de primerísima calidad, sin embargo, Exactamente. no tuvimos ningún problema. ¿Cómo fue la vida de Jorge Araque Pico después del Nacional? ¿Qué nomás recuerda usted que hizo después de que ya dejó el Club Deportivo Nacional? Bueno, la verdad es que me dediqué por entero, como le digo, a lo que aprendí, que era la lectura dinámica. Y como tal fundé los estudios correspondientes para poder dar clase a los alumnos y que fueron alumnos incluso presidentes de la República, vicepresidentes, alcaldes, y venían de Guayaquil los embajadores para hacer clase, para recibir la clase que yo daba. Usted también fue entrenador de algunos equipos dentro del país. Si El no estoy mal. Sacramento. Exactamente. A ver, ¿De la Liga? Liga Deportiva Universitaria, Aucas América. Liga Politécnico, sí. ¿Fue entrenador también del Nacional o no? ¿Cómo? ¿Fue entrenador también del Nacional? ¿O Claro. no? ¿Sí fue? No, ¿O no? solo fue preparador físico. Preparador Ah, físico no, en pues ese claro, sentido. preparador físico, claro. Pero entrenó a todos los equipos. Pero de la selección del Ecuador también fue entrenador. También, También fue una vez. sí. Y nada más. O sea, toda su preparación física, todo su sueño por el deporte se hizo realidad. Sí, claro, se cumplió con lo que yo deseaba. Ahora, vamos con unas preguntas un poco más cortas, se podría decir, ¿no? ¿Usted recuerda, tal vez, tiene algún gusto personal por un jugador? O sea, ¿cuál es su jugador favorito dentro de la historia del Nacional? Yo diría que fue, a ver, espérese un rato, Óscar Alcíbar. Óscar Alcíbar, Sí. el primer, con el que El empezó primer, todo. Sí, exacto, porque Bueno. era un jugador fabuloso y que le conocí yo en la provincia del Oro. Del oro. Ahora, para usted, ¿cuál es el... A ver, más dicho, para toda la hinchada del Nacional, uno de los campeonatos más especiales es ese del 1992, donde el Nacional dio la vuelta olímpica en el Monumental de Barcelona, no sé si lo recuerda. Para usted, ¿cuál es su campeonato favorito en la historia del Nacional? Ay, Dios. Si es que usted lo recuerda. Como tuve ¿sí? varios, tuve ajá. varios campeonatos, como tal, todos eran fabulosos para mí, ¿no? O todos tienen Claro, un lugarcito todos, claro. especial Siempre hay dentro algo, de su corazón. Ahora, esta es una pregunta tal vez un poco, no sé si es clara de contestar, pero durante todo este tiempo que ha sucedido con el Nacional, de que ha tenido problemas y todo lo que ha pasado, el equipo, muchos hinchas quieren o exigen tal vez a veces, o quieren, o plantean la idea de que el equipo ya no juegue solamente con ecuatorianos, sino que contrate extranjeros. ¿Qué decirle usted, que es el fundador del Nacional, a esos hinchas que quieren que el Nacional contrate extranjeros y con ellos, según ellos, poder volver a resurgir? Siempre creí y creo que los ecuatorianos somos tan capaces como cualquier extranjero. Y la prueba fue así. Tanto así que el Nacional fue campeón, tricampeón varias veces y como tal cuando salíamos también ganábamos los partidos fuera del país. Por lo tanto, no entiendo para qué tenemos que traer extranjeros si los nacionales son tan buenos. Y justamente una de las reglas que había en el reglamento del equipo decía no pueden jugar extranjeros. O sea, si es que quisieran contratar extranjeros, tienen que reformar esa idea. para Claro, contratar. tendría que cambiar todo. Ah, sí, también por el dinero se puede hacer de una otra manera. O sea, el dinero en sí es... a ver, más bien, en la parte histórica del Nacional, ¿cómo fue los primeros salarios de los jugadores? ¿Recuerdas? Bueno, la verdad es que al principio la cosa caminó bien porque todos los miembros del Ejército, Marina y Aviación aportaban al club. El personal de tropa con 1 sucre Con nosotros. y los oficiales con 5 sucres. Claro, sí. Y entonces eso manejaba, se me escapa el nombre del tesorero, Se me acaba el y tiempo. como tal, el tesorero tenía ese dinero. Tanto así que cuando tuvimos que viajar a Chile, porque nos ordenaron que teníamos que bajar a Chile a jugar, y no nos dieron para el pasaje porque nos mandaban en tren. Entonces, como tal, se acababa toda la preparación del Claro. equipo. Entonces gastamos el dinero que teníamos de lo que habíamos reunido y que todo el tiempo estaba aportando el ejército. Usted fue padre y madre a la vez para el Nacional.
¿Qué es lo que más recuerda de esos inicios en los Bueno, cuales... la verdad es que el hecho de que cuando uno entra a un estadio y la gente grita y los hinchas le apoyan a uno, les llena de satisfacción. ¿Usted se imaginó alguna vez de que el Nacional, su sueño, su idea, sea la pasión, sea el amor de miles de personas alrededor del Ecuador y también los ecuatorianos que están repartidos alrededor del mundo? Bueno, es una satisfacción enorme saber que uno cumplió con lo que se propuso y que logramos lo que habíamos ambicionado, ser campeones en el Ecuador. No sé qué le parezca eso a usted, pero actualmente en los estadios del país hay muchos turistas, se podría decir, turistas del extranjero, que vienen solo a apoyarle al Nacional, o sea, vienen a verle al Nacional siempre. ¿Qué le parece a usted de que no solamente los ecuatorianos, sino ya los hinchas de Estados Unidos, digamos, o de otras partes, le apoyen al equipo que usted crea? Eso ocurre porque los hijos de los que se viajaron al extranjero fueron hinchas del Nacional y como tal inculcaron en los hijos y eso hace que se mantenga en la familia. Don Jorge, ¿usted se acuerda cuándo nació el Nacional? Tal vez en su libro está escrito cuándo fue la fecha oficial de fundación. El 6 de febrero de 1963, Con el pase de con Óscar el pase Alcide. de Óscar Alcibas de la provincia del Oro, con quien jugué yo en la provincia del Oro y luego yo fui dado el pase al quinto departamento. ¿Cómo fue usted que decidió escribir este libro? Que lo escribe en el año de 1996, si no estoy mal, por el motivo de que había historias erróneas. ¿Qué historias erróneas? La verdad es que usted sabe que cuando un equipo empieza a surgir, siempre hay gente que cree que es el que ha hecho o que se introduce, no sé si con buena fe o mala fe. Como tal, tenía que escribir el libro para que se sepa lo que es la verdad. ¿Le faltó cumplir tal vez algún sueño con el Nacional? Yo diría que no, porque se cumplió todo tanto así que con el equipo, logró tantos campeonatos que realmente hacía que lo que yo había ideado o empezado se cumplió. ¿Qué tiene que tener un jugador de fútbol, ecuatoriano obviamente? ¿Qué tiene que sentir para vestir la camiseta del Nacional? El amor por la camiseta. Y por el ecuatoriano, ¿Cómo? por ser ecuatoriano. Naturalmente, se lo digo, nosotros, justamente una de las normas o capítulos, o dígase lo que se diga, se puso que no pueden haber jugadores extranjeros en el fútbol nacional. Yo, la verdad, quiero agradecerle a usted, don Jorge, por el tiempo que nos ha brindado. De seguro hay miles de historias más que contar. No sé si es que me puedes prestar el cuadrito, por favor, porque le trajimos un regalito. Ah, Le bárbaro. trajimos un regalito, que fue la imagen con la cual comenzó todo esta comunicación tanto con sus hijos Ya. para llegar hacia usted Muy y amable. que se cumpla el sueño. Gracias. Le voy a presentar primero a la cámara para que después ya pueda ver el capitán. Con esta imagen de acá fue que, uy, casi cae. Comenzó, se podría decir, este contacto, ahí, eso. Con esta imagen fue que comenzó el contacto. Esta imagen se hizo para la celebración de los 61 años del Club Deportivo Nacional. Y con esta imagen fue que, pero que son 62 al final, ya lo sabemos. Con esta imagen fue que me contacté con los hijos de don Jorge Araquepico. Y es un poquito, no sé, ¿me lo voy a ver? Ah, muy amable. Ah, bárbaro. Es usted en el centro, tiene un libro en las manos, que es el libro justo Vea que usted. tiene usted. Ujú. Y acá en los lados está Sí, teniendo están varias sueltas, sí. partes de las historias del Así le Nacional. veo. Está Qué acá bonito. el José Mario Campo. Ana María Compa. Ahí Acá está José Villafuerte. Sí, Villafuerte. Villafuerte. Aquí ¿Lo está. reconoce? ¿Cómo es? Carlos Ron. Ron. Acá está Fabián Pazimiño. Hasta para mí, sí. Acá está cuando dieron la vuelta en el Monumentalazo. Esta es de la final del 96. No sé si usted la recuerda. Ya. Acá está Cristian Benítez. Y por último, la final de la Copa Ecuador, que el Nacional acabó alzándola en el anterior año. Vea usted. Qué Es bonito. mi pequeño homenaje. Muy amable, y muy más gentil. que nada yo Le creo agradezco. que no sé si es que hablo tal vez por toda la hinchada del Club Deportivo El Nacional,
es este pequeño agradecimiento por haber luchado tanto para crear el equipo que es la pasión de millones, de miles alrededor del país. Es más, el Nacional logra de alguna otra manera hacer sentirse, hacer emocionar a otras hinchadas. Siempre hay otras hinchadas. Entonces, es mi pequeño agradecimiento. Yo en verdad le agradezco un montón por haber fundado el equipo, por no haberse rendido nunca y por haber creado al equipo que es la pasión de miles y que a muchos nos interesa y que es uno de los más grandes del fútbol ecuatoriano. Acá tenemos uno de los reconocimientos que le han hecho al mayor Jorge Arequipico. Entonces, ¿se ve bien? ¿Ahí? ¿Qué recuerda de este reconocimiento? ¿Qué significa para usted cada que lo reconocen? Bueno, realmente cada vez que veo me emociono saber que pude hacer algo en beneficio de la juventud, porque el fútbol es fundamental para que puedan estar en las mejores condiciones. Y de esa manera, pues realmente cumplí con el sueño que tenía. En sus palabras de despedida, lo que quiera decirle a los hinchas, usted es micrófono libre. Bueno, realmente estoy muy entusiasmado por lo que ustedes están haciendo. Realmente eso demuestra que son de la calidad humana magnífica como producto de ser hinchas de un equipo y visitarme, que me da un placer enorme recibirles. Bien, pues esta ha sido la amena charla que hemos tenido con don Jorge Arequipico, el padre fundador del Club Deportivo El Nacional, que en esta ocasión he tenido el honor de poder conversar con él acerca de la historia del club, su fundación. Una vez más le agradezco a la familia por la apertura, por permitirnos entrar a su hogar, por dejarnos de alguna otra manera conocer acerca de toda esta historia del Club Deportivo El Nacional, sus inicios y el génesis, donde está el inicio del equipo criollo. Yo quiero agradecer a los productores, el señor Joan Andrade, la señorita Diel Herrera, acá también mi compañero. Muchas gracias en verdad por la producción, muchas gracias a ustedes por observar este video. De seguro regresaremos en algún momento, como le dije a don Jorge, para realizarle el banco de preguntas junto a los hinchas que quieren preguntarle algo. Yo le agradezco una vez más y muchas gracias en sí por haber fundado al equipo que amamos todos. Yo le agradezco, ustedes son tan gentiles. Y naturalmente, pues, ¿cómo podría decir si no decir gracias, gracias y gracias? Muchas gracias a todos, denle like, suscríbanse y nos veremos en una próxima ocasión. Esto es Crónicas Criollas.